Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Rigo Guzmán, y hoy vamos a tratar el tema que lleva por nombre fuentes de información pública. Este tema va a servir como guía para precisamente saber en dónde tengo que buscar la información dependiendo del giro de la empresa, del contexto, de la situación muy particular. Primeramente, debemos de estar conscientes que hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico y avance en la comunicación, tenemos acceso a muchísimo tipo de información. Antiguamente, prácticamente solamente se trabajaba con información impresa, física. Hoy en día, dado el alcance que tenemos a Internet y a otros medios virtuales, es que se puede hablar de información que prácticamente podemos tener acceso de todo el mundo y en cualquier momento. Algunas de ellas serán publicadas, algunas no. De ahí que entonces podemos clasificar las fuentes de información como aquellas que son inéditas, que no precisamente están hechas para dominio público, pero que de alguna manera podemos tener acceso. Por ejemplo, encuestas a los clientes, investigaciones de mercadotecnia, algunos discursos que se tengan de personas representativas para el quehacer de la organización, programas de televisión, de plataformas en redes sociales, entrevistas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tendremos fuentes que sí están destinadas a ser publicadas, como lo puede ser periódicos, revistas, informes, documentos gubernamentales, libros, manuales, etcétera, etcétera. Claro que nosotros siempre debemos de estar muy alerta para ver la objetividad, el fundamento de todas estas fuentes que se están publicando o no, para considerarlo como un factor en la toma de decisiones de nuestras estrategias. Es obvio que al día de hoy la información es muchísima y de diferente tipo. De ahí que entonces nos podemos apoyar con los componentes del macroambiente para clasificar esta información. Es decir, podemos tener información de tipo demográfica, información sociocultural, información relativa a aspectos políticos, legales, regulatorios, natural, información vinculada a la tecnología, a las condiciones económicas, a la industria a la cual yo pertenezco, etcétera, etcétera. Y de ahí que entonces ya podemos empezar a vislumbrar que si yo tengo una situación concreta, tendré que buscar información en algunos de estos elementos del macroambiente, ¿sí? Que ya bien puede ser información inédita o información publicada. Por ejemplo, en el ámbito demográfico, si estoy yo buscando perfiles demográficos para mis productos o servicios que estoy ofreciendo al mercado, pues definitivamente que me voy a basar en fuentes que manejan precisamente este tipo de información y que en el caso de México es INEGI, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es como nosotros podemos empezar a ver en dónde buscar y qué tipo de información buscar. Lo importante es que con toda esta información que nosotros busquemos y tengamos, nos dé un panorama de lo que es la industria y la importancia de la misma. Es decir, cuál es nuestro entorno, cuáles son las tendencias de la industria. Si yo estoy, por ejemplo, en la industria de alimentos, pues saber qué se dice, qué se piensa de esta industria en 5, 10, 15 o hasta 20 años. Saber cuáles son las tendencias de los alimentos. Hace 40 años, seguramente, si hubiésemos hablado de términos como vegano, hubiese sido algo totalmente ajeno, extraño. Pero esto ha sido
parte de esta revolución de la industria de los alimentos. Y así podemos tener otro tipo más. Cómo opera la misma industria, datos estadísticos de nuestra industria a la cual pertenecemos. Por ejemplo, cuántas empresas nuevas ingresan en un determinado periodo, cuántas no dejan ahora sí que de subsistir, etcétera, etcétera. Glosario de términos industriales también podemos saber ahí. Muchas veces es tan particular el negocio, tan particular el giro, que es posible tengamos términos, definiciones muy propios de la industria, ¿sí? Y entonces, lo ideal es que con todos esos segmentos del macroambiente, con todos esos elementos del macroambiente, podamos conseguir este tipo de industria. Veamos algunas de las fuentes públicas que al menos aquí en México podemos tener. Como he repetido en varias ocasiones, las organizaciones, dado su giro, pertenecen a un sector. Y ese sector físicamente se agrupan, por decirlo de alguna manera, en las cámaras, lo que se conoce aquí en México como las cámaras, que no es otra cosa más que asociaciones de empresas que comparten un mismo giro. Tenemos cámaras a nivel nacional, a nivel regional, genéricas o incluso ciertas asociaciones. Y todo el grupo de cámaras se van a agrupar, perdón por la redundancia, en la Confederación de Cámaras Industriales, que por sus siglas se le conoce como CONCAMIN y que ahí estoy proporcionando la liga para que se pueda profundizar un poquito más en ello. Claro está que CONCAMIN agrupa todas las cámaras, pero cada cámara tendrá su propio órgano, su propio tipo de información, su propia forma de organizarse, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en cada cámara o incluso en esta confederación, vamos a encontrar datos que pueden ser información relevante para la toma de decisiones, como por ejemplo eventos actuales, avances en la industria, cómo se encuentra el mercado, qué información tenemos fresca a través de la prensa, de la cámara, reportes, si ha cambiado algún aspecto normativo, etcétera, etcétera. Obvio que si yo pertenezco a una cámara, pues esa cámara me va a dar esta información totalmente fresca y sobre todo muy objetiva. Algunos ejemplos, los estoy marcando acá, de estas cámaras. Por ejemplo, tenemos la Cámara de las Artes Gráficas, ahí está su página de internet, la dirección de su página de internet, celulosa y del papel, alimentos en conservas, consultoría, farmacéutico, autotransporte, pero podemos encontrar un sinfín de cámaras. Yo te invito a que accesen a la liga anteriormente presentada y puedas ver todas las cámaras que existen aquí en México. Otra fuente de información pública que la habíamos mencionado ya hace unos momentos es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI. Pues aquí, como su nombre lo dice, este órgano agrupa información estadística de muchos ámbitos. Y ahí en la lámina están todos esos ámbitos, como lo puede ser agricultura, comercio exterior, empleo, construcción, educación, manufactura, minería, precios, turismo, transporte, etcétera, etcétera. Es una excelente fuente de información para encontrar datos actualizados y sobre todo desde el punto de vista estadístico. Otro órgano público que también nos puede dar información muy enriquecedora es la misma Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Economía, entre sus tantos objetivos que tiene, pues es el de impulsar la economía a través de diferentes empresas, de nuevas empresas, ¿sí?
Por lo tanto, también tiene una base de datos muy importante en cuanto a los tipos de organizaciones, los giros, etcétera, etcétera. Incluso se habla un poco también ahí del impulso a la competitividad y a la productividad industrial. También aquí podemos encontrar información muy relevante para la generación de estrategias y la toma de decisiones. Estos dos órganos que acabamos de ver, INEGI y Secretaría de Economía, son públicos, pero también tenemos fuentes de información que no necesariamente pertenecen al órgano gubernamental. Un ejemplo de ellos es la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, que seguramente se le conoce mejor como AMAI, ¿sí? AMAI, esta asociación, pues sobre todo resume todas las opiniones, todas las encuestas, datos estadísticos precisamente de los mercados, de los diferentes tipos de mercados. A este órgano se le debe la famosa clasificación de los niveles socioeconómicos, que todos conocemos, el nivel A, B, C, C+, etcétera, etcétera, ¿sí? En este mismo órgano podemos encontrar algunas guías de cómo aplicar ciertas encuestas, o también nos puede orientar hacia lo que es el ABC de la opinión pública. Nos maneja también glosario, memorias de eventos y reportes, etcétera, ¿sí? Como se darán cuenta, pues aquí también tenemos una información muy delicada, muy relevante para el devenir de cualquier organización o de cualquier empresa. La pregunta que obviamente nos hacemos siempre que empezamos a hacer alguna investigación, alguna exploración del contexto externo de las empresas es ¿dónde buscar y qué buscar? Como les mencionaba, depende mucho del giro, del contexto, de la situación coyuntural, incluso de los productos y de los servicios, que es en dónde buscar. Lo importante es que sepamos, tengo información inédita, tengo información que es pública, tengo niveles del macroambiente y por lo tanto voy a buscar el tipo de información dependiendo a esto que les acabo de mencionar. Me puedo apoyar en INEGI, me puedo apoyar en las cámaras, me puedo apoyar en la Secretaría de Economía o incluso en organismos privados como AMAI, en agencias muy especializadas en la búsqueda de un tipo de información. Esto es lo que nos va a nosotros a servir como una guía de en dónde empezar a preguntar, en dónde empezar a buscar. Esto que acabamos de ver está basado en las referencias que aquí les estoy compartiendo. Les recuerdo, mi nombre es Joel Rico Guzmán, y estamos en contacto. Les deseo que estén muy bien.